me gusta definir modelo de excelencia operacional, guía que las organizaciones utilizamos como patrón de comparación, mapa de ruta para mejorar el desempeño general. Estamos aquí, queremos llegar allá. No basta con ser bueno y mejorar continuamente, hay que ser el mejor. ¿Qué modelos hemos utilizado en Baxter Sabiñánigo? Bueno, la compañía Baxter ha tenido siempre sus reconocimientos, sus programas internos. En el 2009 recibimos el Premio Europeo a la Excelencia Empresarial. Nos planteamos aplicar, siguiendo el modelo FQM, y en el 2011 obtuvimos el reconocimiento y desde el 2011 estamos aplicando pues lo que yo llamo una evolución natural del FQM, que es lo que he venido a explicar de una manera breve. Este es nuestro modelo. Un modelo que busca empresa excelente, como aquella que crea y mantiene una cultura de resolución de problemas, una cultura de mejorar continuamente, entendida la cultura como la suma de hábitos y costumbres de la organización, el cómo se hacen las cosas en la organización. La cultura es el resultado del sistema de gestión y el sistema de gestión no es sino los comportamientos, expectativas, herramientas y los hábitos de los líderes. Por tanto, ¿cómo cambiamos la cultura? Tantas veces hemos oído hablar del cambio cultural y realmente el cambio cultural se puede hacer y lo vamos a hacer aplicando el adecuado sistema de gestión. Un sistema en el que los líderes de la organización deliberadamente practican los comportamientos, nuevos comportamientos, los nuevos hábitos, y con la constante práctica y repetición de esos líderes, un día tras otro, turno de mañana, tarde, noche, fin de semana, estos nuevos hábitos forman y solidifican la experiencia, los nuevos hábitos de la organización. Y con el tiempo lo que está pasando es que se cambia el modo de pensar de la gente. Y en ese momento, en el medio y largo plazo, es cuando estamos construyendo, estamos cambiando la cultura organizativa. Por tanto, el sistema de gestión impacta en la cultura, se puede cambiar. No tenemos excusa para no hacerlo y depende de nosotros, depende de los líderes. Tener un sistema de gestión no es sino una serie de principios de gestión con objetivos definidos, claros, alineados, que utiliza toda la empresa para obtener resultados y mejorar resultados de una manera sostenible. El modelo de gestión de Baxter, que estamos desarrollando en Sabiñánigo desde no muchos meses, desde principio de año, es un modelo basado en 13 elementos enfocados a mejorar el resultado del negocio. Os van a sonar: liderazgo, planificación, enfoque al cliente. Bueno, este modelo está formado por dos subsistemas. El primero es el de la excelencia empresarial. El modelo está inspirado y nos viene de la matriz de Estados Unidos, está inspirado en los modelos de excelencia de referencia para los americanos, Malcolm Baldrige y Shingo. Son modelos para evaluar y mejorar el desempeño de la organización, muy similares al FQM, adaptables a cualquier organización, cualquier tamaño y cualquier parte de la empresa. Estamos aquí para entregar el premio a la excelencia empresarial basado en el FQM. Mucha organización, pensar, enseñar, evaluar y bueno, pues no está tan alejado del modelo FQM, donde hay líderes que tienen una estrategia, que trabajan con personas, organizan sus recursos en procesos para obtener resultados. Estamos hablando en nuestro modelo liderazgo, estrategia, personas, procesos. Esta parte del modelo es muy similar. El segundo subsistema, principios de empresa Lean. 7 principios, herramientas Lean, estándares, conocidísimas, inspiradas en las mejores prácticas internas y externas y basados en la filosofía Lean de empresa, el reducir todo aquello que no aporte valor para el cliente, con un enfoque muy práctico, seminarios Lean Bootcamp, seminarios en el campo de maniobra, donde la herramienta teórica tiene su inmediata aplicación práctica y somos afortunados, la compañía proporciona un detallado
detallado sistema de implementación, muy detallado con los pasos que tienes que dar. Y bueno, los 7 elementos, nada nuevos, 6S como base del trabajo, trabajo estándar del líder, gestión visual, rendición diaria de cuentas, quizá esto es una novedad, gestión por A3, el documento A3 es un documento que poco a poco iremos conociendo más, equipo perfecto, el Lean Bootcamp. Para mí, no puedo hablar de innovación, no he hablado de cosas nuevas hasta ahora, modelos de excelencia conocidísimos, herramientas Lean conocidísimas, pero sí que es una novedad estos 3 principios, trabajo estándar, gestión visual y rendición de cuentas. Yo creo que son el alma de transformación y de los principios de gestión Lean, conocidos sobre todo por aquellos que trabajamos en producción. Y el modelo tiene un enfoque teórico, un sustento teórico en un libro, Creating a Lean Culture, herramientas para sostener una transformación Lean, un libro en inglés que está traducido al portugués, al tailandés, al chino y al ruso. Curiosamente no está traducido al castellano. Sinceramente os recomiendo este libro porque no habla de modelos, no habla de herramientas, habla de cómo un modelo con herramientas permite realmente marcar la diferencia. Y eso es lo que constituye nuestro sistema de gestión, Enterprise Management System, que es el sistema, es la conexión de estos 2 subsistemas y todos los elementos deben de funcionar para que en la organización se obtengan mejoras de resultados sostenibles.